Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy vamos a hacer este cuello infinito, que como ves es para llevarlo así, doblado, y que es una pieza súper práctica ahora de cara al invierno, porque podemos hacer, bueno, pues para caminar, no pesa demasiado, es ligero y a la vez abriga. Y sobre todo es un proyecto fácil, 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 que vas a poder hacer solamente si has aprendido a hacer la cadeneta y el punto bajo. No lleva ninguna costura, se hace de una sola pieza en tubular, es muy fácil de realizar y yo en realidad lo he hecho con un solo ovillo. Mi cuello mide de ancho 9 centímetros y así extendido unos 60-70 centímetros, pero es que esto luego va doblado en dos y queda pues así de bonito. Entonces vas a coger tu lana, que yo te aconsejo siempre que sea una lana gruesa para aguja de 8 mínimo, para poder ver bien cuando estamos empezando, y vamos a empezar a hacer lo que aprendimos a hacer ayer, nuestro nudo deslizado, que todo esto lo tienes en el curso de ganchillo si no lo has hecho nunca. Y las cadenetas. ¿Cuántas cadenetas debo hacer? Si tú quieres hacer un cuello que solamente te cubra la cabeza, con una aguja de 8 aproximadamente, unos 40, pero te lo puedes probar, ¿vale? Verás que tú puedes ir probándote esa cadeneta a medida que quieras. Yo en el cuello este he hecho 100 cadenetas, 100 con aguja de 8. Entonces, así hacemos las cadenetas, como te expliqué ayer en el curso. 1, 2, 3, 4... 5, ahí van nuestras cadenetas, 6, 7. Esto es importante que lo veamos a medida que avanzamos en el curso. Esto es una cadeneta por delante y esto es una cadeneta por detrás. ¿Ves que es diferente? La cadeneta por delante tiene estas V's que son en las que vamos a clavar nuestros puntos. Entonces, cuando hacemos una bufanda, un trabajo en tubular, es decir, que lo vamos a unir, siempre debemos tener la precaución de que las cadenetas estén todo el rato rectas, es decir, que no las vayamos a unir así, porque entonces el trabajo no te va a salir. Hay muchísimos tips para unirlas sin que nuestra cadeneta quede retorcida, pero te voy a dar el más fácil de todos, ¿vale? Imagínate que aquí yo ya he hecho 100 puntos. Tú aquí tendrías una cadeneta súper larga y en el momento de unirla, bueno, quizá con una aguja gruesa te sería más sencilla, pero puede que se te retuerza. Entonces, la forma más fácil de hacerlo, sin complicarse demasiado, es hacer la primera fila, en este caso porque estamos trabajando en puntos bajos. Y ayer en el curso, para hacer punto bajo, una vez tienes las cadenetas necesarias, recuerda que yo hice 100 con aguja de 8, vas a levantar una cadeneta adicional que sirve para poder girar y vas a ir al primer punto. Esta es la cadeneta de subida, este es el primer punto y ahí vas a hacer punto bajo, tal como te expliqué ayer en el curso, ¿vale? Esto ya lo habrás aprendido a hacer. Entonces, tú imagínate que aquí has hecho 100 puntos. Pues, ¿qué vas a hacer? Lo siguiente, contar, ¿vale? Una de las cosas importantes es que, como te dije, coloques aquí un marcador. En estas dos V's de aquí, ahí debe ir un marcador. Bien, pues vamos ahí haciendo. Tú harías en este caso las 100 cadenetas, si quieres un cuello doble como el mío, poquito a poco, buena letra, entrando la aguja bien hacia adentro para que no tenses la cadena ni la labor, así. Hay una tendencia a tensar cuando empezamos, ¿eh? Cogemos la hebra de arriba, punto bajo. Y así harías hasta el final. Otra cosa que es algo que nos viene muy bien y nos ayuda muy bien a distinguir qué es el nudo deslizado y qué es el último punto, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Contando es como aprendemos. Bien, pues ahora, fíjate que ahora es mucho más fácil ver cuál es la parte del revés. Fíjate cuál es la parte del revés de un punto bajo y cuál es la parte del derecho. La parte del derecho realiza unas V's y la parte del revés también es bonita, ¿eh? Pero es diferente. Hace como una especie de dibujo de punto bobo en dos agujas. Bien, entonces ahora es mucho más sencillo unir esta pieza que si lo hacemos solamente directamente desde la cadeneta, porque la cadeneta es más fácil que se nos retuerza y que veamos con más dificultad cuando somos principiantes dónde está el inicio. Entonces ahora sí que puedes hacer así y ver constantemente la cadeneta o sea, el dibujo de frente, ves que se distingue muy bien la parte de detrás y la parte de las V's. Entonces aquí vamos a aprender a hacer una cosa muy sencilla que ayer no te quise explicar porque es muy básica, que es el punto raso. En el punto raso lo único que hacemos es entrar, aquí tenemos el inicio de nuestra labor, ¿ves? Aquí es el primer punto, ahí.
Y en el punto raso lo único que hay que hacer es pasar el hilo y así se cierra la labor. Vamos a volverlo a hacer. Aquí hemos acabado, aquí tenemos el inicio. Este es nuestro primer punto. Lo que vamos a hacer es, teniendo bien recta nuestra cadena con nuestra primera fila de puntos bajos, que así lo vemos mucho más claro, entrar en el primer punto y deslizar. Se llama punto raso o punto deslizado. Ahí lo tenemos. Esto, con la colita de hilo que nos queda aquí, después te enseñaré cómo lo unimos para que quede junto y ahora sí que estarás segura completamente de que, sobre todo haciendo una cadena tan grande, no cuando avances la labor esté torcida, ¿vale? Entonces esto en momento lo dejamos aquí. Si te parece, vamos a poner así un marcador para que luego te enseñe cómo acabamos de unir esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en punto bajo en tubular. Entonces, para ello vamos a necesitar ponernos un marcador. Visualizamos bien nuestro primer punto. ¿Ves que se ven muy claros los puntos ahí? Y ahora ya no vamos a levantar cadeneta, porque vamos a trabajar en tubular. Vamos a entrar directamente en el primer punto y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Pero sí es imprescindible que aquí volvamos a utilizar un marcador para saber dónde acaba nuestra fila. Esta V de aquí es el primer punto que hemos hecho en tubular y lo debemos marcar, porque ahora lo único que tienes que hacer para hacer este cuello es buscar cada uno de los puntos entrando, ¿ves? Así, cogiendo las dos hebras, subimos, punto bajo, siguiente V, entro, punto bajo, siguiente V, entro, punto bajo, siguiente V. Ves que ahí tienes un agujerito para atravesar esas dos V's. Punto bajo. Aquí tengo el marcador. Este marcador me indica que este es el primer y último punto, por tanto este sería el último, y este marcador me indica que aquí vuelvo a hacer otra vuelta más. Puedes hacer tantas vueltas como quieras, o bueno, ir guiándote un poco si quieres hacerlo con un solo ovillo, más o menos cuando llegues hacia el final de tu labor. Entonces lo único que harías aquí es quitar el marcador y volver, ¿vale? Si quisieras hacerlo más ancho, quitarías el marcador y entrarías en el punto primero de nuestra labor tubular, harías el punto, colocarías el marcador y seguirías trabajando. Bien, en este caso, cuando ya llegues al final de tu labor, es decir, yo aquí imagínate que ya hemos acabado, ya tengo el ancho que yo quiero, ya no quiero seguir más, o ya tengo el hilo suficiente y ya tengo mi labor acabada, mi cuello acabado, como queda aquí, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando ya tengas acabada la labor, cuando llegues al punto de inicio, en lugar de trabajarlo normal, haremos un punto raso. Volvemos a repetir el punto raso. Cojo como si fuera a hacer un punto bajo, pero lo que hago es esto, este gesto. Volvemos a hacerlo. Llego al marcador donde tengo el inicio de mi labor, entro, cojo el punto, o sea, la hebra, y fíjate cómo la deslizo, punto raso o deslizado. Entonces, te voy a dar unos truquitos para que estas prendas nos las ponemos mucho, suelen salir a lavar. Entonces, mira, algo muy importante que parece muy tonto, corta un poquito de hebra larga antes de acabar. Y cuando vayas a cerrar, no hagas así y tires del hilo, no. Este simple gesto, hacer una cadeneta, ya te genera ahí un nudito, ¿lo ves? Ahí tienes un nudo. Eso te va a asegurar que tu labor va a quedar ya sujeta. Ahora, la forma más sencilla ahora de poder esconder el hilo es pasar de un lado. Ahora me voy por aquí y lo paso hacia allí. Ahora me vengo por aquí, así. Lo estoy haciendo con la misma aguja de ganchillo. Estoy haciéndote las formas más sencillas. Hay infinidad de formas de esconder hebras. Lo importante es que antes de cerrar hagas ese gesto que te digo del punto cadena, porque eso te va a hacer un nudito, ¿vale? Ese nudito te va a asegurar que tu labor no se va a deshacer. Y todas estas vueltecitas así también. Hicimos un punto raso para unir, pero nos queda, como te dije, esta colita de hilo de aquí. Lo único que vamos a hacer con esta colita de hilo es colocándonos
así desde la parte interna, coger la hebra, pasarla. ¿Ves cómo la paso? Vuelvo a hacerlo. Aquí unimos en punto raso y esto nos quedó abierto. Entramos en el primer punto, cogemos la hebra, la paso, ahí la tengo. Ahora giro mi labor y aquí paso la hebra de un lado a otro con la misma aguja de ganchillo, igual que hice en la parte superior. Es súper sencillo y si quieres, también como hiciste en la otra parte, puedes ponerte por aquí e ir escondiendo. Esto es bastante recomendable hacia adentro y hacia los lados la colita de hilo para que no se nos mueva y luego podrías volver a la parte superior acabándola de esconder. Como ves, el trabajo es súper sencillo. He intentado que no tengas que utilizar ni aguja lanera, que no tengas que coser absolutamente nada. Fíjate qué maravilla, qué bonito queda. No se ve el principio, no se ve el final de nuestro trabajo tubular para hacer nuestra primera bufanda infinita de ganchillo sabiendo solamente hacer un punto. Algo que te recomiendo encarecidamente es que te hagas con etiquetas. Bueno, yo en este caso las tengo con mi logo, Querer es Tejer, pero hay muchísimas que pone handmade, hecho a mano con amor. Esto es algo que cuando empezamos a hacer ganchillo parece una tontería, pero nos hace muchísima ilusión regalar nuestra primera prenda en la que indicamos que la hemos hecho nosotros. Viene la Navidad y yo creo que si estás empezando a hacer ganchillo te va a hacer muchísima ilusión hacer tus primeros regalos de ganchillo, y este es uno de esos regalos que vas a poder hacer. Además es unisex para toda la familia, ¿vale? Porque esto sirve igual para chico que para chica, es fácil de realizar y si le pones aquí tu etiquetita de hecho a mano, todo el mundo va a saber que ya sabes hacer ganchillo y que además lo haces súper bien. Gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.